Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. También buenas tardes a todos los amigos y amigas que se unen a nuestro programa. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en El Salvador, a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Recuerden que este programa lo presento todos los días lunes a las 6 de la tarde, hora de El Salvador y de Centroamérica. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y luego doy las indicaciones del estudio que vamos a tener. Padre Celestial, gracias te doy porque una vez más me permites presentar el mensaje de tu divina palabra. Gracias por ello, Señor. Permite que lo haga siempre dirigido por el Espíritu Santo, que sea entendible para quienes lo escuchen y que sea de mucha edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerden que también dedicamos parte del programa a orar, de manera que si ustedes desean enviar sus peticiones, favor lo hacen y yo las voy a tomar en cuenta a mediados del programa. Como ustedes saben, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Y ahora vamos a continuar con el capítulo 4. El tema que vamos a estudiar ahora es lo necesario para fortalecernos en su parte 1. Van a ser dos partes. Les repito, lo necesario para fortalecernos en su parte 1. Y va a estar basado en Filipenses capítulo 4, versos 10 al 14. De manera pues que vamos a darle lectura a estos 4 versículos y después voy a pasar al desglose de cada uno de ellos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Filipenses 4, 10 al 14. Hay una expresión que se usa muy a menudo por las personas. Se dice, tengo un secreto. Hay algo de fascinación en estas palabras. Los oídos se concentran y el interlocutor se inclina, como quien dice, susurrando, dímelo, yo no se lo diré a nadie. Algunas de las religiones de misterio usan el deseo de conocer secretos para obsesionar a los incautos. Tienen frases secretas y participan en rituales secretos. Afirman tener la clave a los misterios del universo. Prometen conocimiento que está disponible
solamente a los iniciados. En contraste pues con estos fraudes, analice usted el versículo 12 del texto de esta lección. Ahí el apóstol Pablo hizo referencia a un auténtico e importante secreto que él poseía. En todo y por todo, como quien dice, he aprendido el secreto. Dando una aclaración, esta es la forma como se lee en otra versión, pero en la Reina Valera se lee: estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En otras palabras, pues es el único secreto que nosotros necesitamos. Bueno, nos estamos acercando, podríamos decir, al final de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Todavía le faltaba un propósito que cumplir: expresar su agradecimiento, es decir, expresar su agradecimiento por el don que le habían enviado por medio de Epafrodito. Recordemos que él fue objeto de ayuda de parte de la iglesia de Filipos y que el mensajero que usaron fue el hermano Epafrodito. Ya esa situación la estudiamos ampliamente. Por supuesto, el apóstol no podía sencillamente decir gracias, o sea, decir gracias en una forma simple, pues. En lugar de esto, como es típico de los escritos del apóstol Pablo, aún algo tan sencillo como dar las gracias se convierte en un extenso párrafo con profundos momentos de vislumbres espirituales y prácticos. Y es que la verdad que, hermanos, nosotros tenemos que entender que una de las virtudes o cualidades que los cristianos debemos de tener es que debemos aprender a ser agradecidos. No importa qué tan pequeño, no importa qué tan grande sea lo que recibimos, tenemos que ser agradecidos primeramente con Dios y luego con nuestros semejantes, cristianos o no cristianos. En esta presentación abordaremos algunos de esos profundos momentos, incluyendo el secreto del apóstol Pablo para estar contento. ¿Ve? Entonces, cuando he dado esta parte introductoria, veamos en primer lugar cómo es que tal situación se convirtió en una situación satisfactoria. Y esto está comprendido en el verso 10 de este capítulo 4. El apóstol Pablo se había referido anteriormente al donativo de los filipenses. Ya lo hemos estudiado en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Ahora volvía a abordar con mayor detalle el tema. Y por eso lo estamos estudiando acá en el verso 14 y también se refuerza con el verso 18. El texto comienza con la última referencia a gozarse que se hace en la carta. Él dice: en gran manera me gocé, noten, en el Señor. Ese es el gozo para nosotros, los hijos de Dios.
esta es la única vez que el apóstol Pablo usó una expresión calificadora para una referencia a gozarse. Se gozó, dice, en gran manera. ¿Ve? Expresión pues que indica cuán intenso era el sentimiento del gozo. Y es que nosotros tenemos que entender, ya hemos estudiado en este capítulo 4, verso 4, donde estudiamos extensamente, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Entonces nosotros tenemos que entender, pues, y lo que he mencionado desde que hemos estado estudiando la carta, que el tema del gozo es el centro de la carta, es, por decirlo así, el meollo de la carta. Entonces, el apóstol Pablo se gozó en gran manera, expresión que indica cuán intenso era el sentimiento. No obstante, como veremos, la felicidad del apóstol no se debía tanto al donativo. Claro, todo donativo evidentemente constituye alegría, felicidad, es una ayuda, eso es evidente. Pero la felicidad del apóstol Pablo no se debía tanto al donativo, sino al hecho de que tal donativo demostraba preocupación. Eso es lo importante que tenemos que comprender. El énfasis de esta sección no es en cosas, sino en personas. No es en el donativo en sí, sino en los que lo dieron. ¿Y por qué lo dieron? Las razones espirituales, pues que les asistieron a ellos para poder socorrer, en este caso, al apóstol Pablo, que estaba en seria necesidad. El apóstol Pablo escribió: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahí está comprendido en este verso 10. En nuestro idioma, la segunda parte de esta aseveración a lo mejor podría tomarse como una leve reprensión. Sin embargo, nada de esto indica el texto griego. Muchas veces los idiomas varían en cuanto a significados. Lo que en un idioma puede ser a lo mejor un tanto ofensivo o reprensivo, tal vez en otro idioma no lo es. Y siguió diciendo el apóstol: de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y es que es lo que él aquí presenta, pues. Muchas veces el cristiano quiere mostrar su bondad, pero tiene que tener la oportunidad de hacerlo. En el texto original, la expresión estabais solícitos se encuentra en el tiempo imperfecto, lo cual indica acción continua, pero en el pasado. Óigase bien, estaba pues en el tiempo imperfecto, lo cual indica acción continua, pero en el pasado. Se podría traducir: os manteníais solícitos. ¿Ve? Os manteníais solícitos. El problema de ellos era que les faltaba la oportunidad para expresar su solicitud. Como quien dice, pues nosotros queremos ayudar, nosotros queremos hacer esto, pero no tenemos la oportunidad, pero le llegó el momento de hacerlo. En una de las versiones se lee: no había manera de que pudieseis
demostrarla. Imagínense, no había manera de que pudieseis demostrarla. Entonces, no era que el apóstol Pablo no hubiera estado en los pensamientos de ellos, sino que no había estado al alcance de ellos. Eso es bien diferente. Entonces, hay que comprender esta situación. O sea, ellos tenían el deseo de ayudar, pero lamentablemente la oportunidad no se les había presentado. No podemos tener certeza de por qué a los cristianos de Filipos les faltó la oportunidad de ayudar al apóstol Pablo. Puede que a lo mejor perdieran contacto con el apóstol después que éste salió de Macedonia en su viaje a Jerusalén. Y es que hay que entenderlo, los medios de comunicación en aquel tiempo no son los medios modernos que tenemos, los medios actualizados. Miren lo que dice en Hechos capítulo 20, vamos a leer los versos 6 y después nos pasamos al 16. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Verso 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Era mucho lo que le había sucedido al apóstol Pablo desde entonces. Tal vez la profunda pobreza de ellos, a lo mejor. Miren lo que dice en 2 Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces pueda que esto les impidió por un tiempo. Es incluso posible que tuvieran dificultad hallando a alguien disponible para viajar donde estaba el amigo de ellos. Por la razón que fuera, mis estimados hermanos y hermanas, por la razón que fuera, el no poder ayudar se debió a situaciones fuera del control de ellos. Esto tenemos que nosotros comprenderlo perfectamente. Al final resolvieron el problema. Cualquiera que haya sido el problema, realmente a nosotros podemos decir que no nos interesa desde un punto de vista, no desde el punto de vista como pésimo, sino desde el punto de vista que sí había un problema. Al final resolvieron el problema, cual haya sido, y revivieron el cuidado que tenían ellos del apóstol Pablo. Por eso miren repitiendo lo que nos dice este versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, noten, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La palabra del idioma griego que se traduce por revivido es una forma de anatayo, le repito, anatayo, con H intercalada y doble L y con A al principio, anatayo. Una palabra compuesta que significa volver a florecer o a brotar. Se lo repito, volver a florecer o a brotar. En otra de las versiones se lee
vuestro cuidado de mí ha florecido de nuevo. La palabra que se usa para revivir se usó en el Antiguo Testamento griego para hacer referencia a un árbol seco que vuelve a la vida. Mire lo que nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 24. Dice: y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, y noten, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Usa dos palabras el profeta Ezequiel acá. ¿Cuáles son? Levanté y reverdecer. Entonces vemos pues que el cuidado que tenían de Pablo los filipenses jamás había muerto. Nunca dejaron de desatenderlo, nunca dejaron de amarlo, sino que necesitaba las condiciones idóneas para volver a florecer. Entonces nos podemos preguntar, ¿no es un deleite ver que todo vuelve a la vida después de un largo y duro invierno? Claro que sí. Nos agrada el invierno. Siempre digo, nuestro invierno aquí en este país de El Salvador es de lluvia y necesitamos la lluvia porque de eso depende que haya cosecha de los granos básicos que nosotros nos alimentamos. Pero ¿qué sucede? Que cuando la lluvia es de muchos días, también no es agradable. Entonces, por eso, no es un deleite ver que todo vuelve a la vida después de un largo y duro invierno. Esta era la clase de deleite que el apóstol Pablo estaba expresando cuando escribió a los filipenses que habían revivido pues el cuidado que tenían de él. Bien interesante lo que aquí, hermanos, se nos presenta. Voy a hacer la primera pausa para poder dirigirnos en oración. Voy a tomar en cuenta varias de las peticiones que a nosotros nos llegan por los diferentes medios de comunicación, y como digo, pues si usted tiene sus peticiones, le ruego que nos las presente y nosotros las vamos a tomar muy en cuenta. De manera pues que le pido que nos pongamos en franca oración hacia nuestro Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos porque permites la difusión de tu palabra a través de estos medios tan bellos, tan hermosos. Gracias por ello, Señor. Pero también gracias porque podemos expresarte las necesidades de la hermandad. La hermana Moni Lemos pide la oración por su nieta Daniela para que su madre permita ver a la niña que ya ha pasado más de un año sin poder verla. Que Dios le conceda esta petición, hermana, y el Señor está oyendo esta ansiosa petición. También estamos orando por la salud del hermano Jorge Arturo Ardón Lozano, por su crecimiento espiritual y por su viaje de retorno a El Salvador. También oramos por la hermana Oneida Cabrera. Pide la oración por el hermano Mario José Medina Mendieta,
por su salud que no se encuentra bien. Oramos pues por nuestro hermano Mario José Medina Mendieta, que el Señor le sane. Oramos también por Sergio Jiménez Martínez, que nuestro hermano Aldo nos ha hecho saber que está con derrame cerebral. Por la hermana Francisca Ayala por su salud. Por la hermana Concepción Matamoros, que padece de cáncer. También por el hermano Miguel Rosero, que padece de cáncer. Por la niña Lexi de Mission, Texas, que también está con cáncer y está en tratamiento. Por Claudia Verónica con cáncer. Por los hermanos Carol y Patricio Jail. Por la hermana Marina Chávez de la Iglesia de Cristo en Ciudad Pacífica, San Miguel, por enfermedad de su corazón. Por el hermano José Efraín Gutiérrez, predicador de la Iglesia de Cristo en San Nicolás, San Miguel, que ha sido operado de su rodilla y que está en recuperación. Por el hermano Juan Fernando Vargas, de Puerto Rico. Por la hermana Alicia Ramírez, que padece de enfermedad pulmonar. Por el hermano Manuel Azucena, que está siendo tratado desde un largo tiempo de diálisis semanalmente. Por la hermana Mayra Ondina de Flores, por su salud. Por el hermano Ángel Pilataxi, por salud en su corazón. Por la hermana María Medina, porque tiene su salud muy complicada. Por los hermanos Claudia, Hugo y Jorge Becerra, por recuperación total del COVID. También estamos orando por la hermana Evelyn de Carranza, esposa de nuestro hermano Carlos Carranza, predicador de la Iglesia de Cristo en Ciudad Pacífica, San Miguel, El Salvador. La hermana está en recuperación de su operación. Por la hermana Gladys Monge y su familia, por sus hijos que han abandonado el camino de Dios. También oramos por el hermano Aldo Mexicanos y su familia, y por este bello ministerio y por todos los predicadores de mensaje para salvación, que Dios les continúe usando para honra y gloria de Dios. Y oramos por los siguientes amigos: por la familia Larios, por la pérdida de un ser querido, por Julio César Ruiz Ayala, porque está teniendo problemas migratorios, por Doris Pleites, que padece de cáncer, por la amiga Betty Álvarez, por recuperación de su operación de columna vertebral. Y también oramos por el hermano Hernán Ortiz, o por el amigo Hernán Ortiz, que tuvo un accidente y está muy delicado de salud. Gracias, Señor, porque nos permites llegar ante tu divina presencia a través de esta oración que elevamos a ti. Sabemos que tú tienes poder y la misericordia. Aplícala, Señor, por tu bondad en cada uno de ellos. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, sigo con este interesante estudio y ahora vamos a ver una aseveración sorprendente que está comprendida en los versos 11 y 12 y el 14 de este capítulo 4. Habiendo dicho que se gozaba del donativo de los filipenses, podría haberse esperado que el apóstol Pablo añadiera: después de todo, realmente necesitaba lo que enviar. No sé qué hubiera hecho sin ello. Bueno, no hay duda de que el apóstol tenía necesidad de la ayuda, eso es evidente. En el versículo 14
habló de su tribulación, una palabra fuerte que indica escasez, como lo vamos a ver en el próximo estudio. Les adelanto que esto lo veremos detalladamente en el próximo estudio. No obstante, el apóstol Pablo quiso que sus lectores supieran que su gozo no se debía tanto al donativo, sino al cuidado que expresaba. Así se apresuró a añadir: no lo digo porque tenga escasez, verso 11. En una de las versiones se lee esta traducción de la primera parte del versículo 11. Dice así: no estoy diciendo esto porque sienta que me han descuidado. También podríamos suplir esta idea a partir del contexto diciendo así: y no lo estoy diciendo como insinuación para que envíen otro donativo. Y esto lo vamos a ver en el verso 17 cuando lleguemos a él. La declaración que se presenta es la siguiente: el apóstol Pablo procedió a escribir una de las más inolvidables expresiones de fe. Miren lo que dice, qué hermoso. Yo, a través de mi ministerio, he usado mucho este versículo y lo repito cuando dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En la antigua versión dice: cualquiera que sea mi circunstancia. En el texto griego, el pronombre yo es categórico, es realmente muy fuerte. Algunas de las situaciones que el apóstol Pablo tenía en mente se enumeran en el versículo que sigue. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 12. La frase griega que se traduce por en todo y por todo podría traducirse por en cada cosa y en todas las cosas. Miren qué claro: en cada cosa y en todas las cosas. En cada cosa individualmente y en todas las cosas colectivamente. El apóstol Pablo había aprendido a arreglárselas en la vida. Eso es lo que nos está diciendo acá. Cualquiera que sea su situación, su circunstancia, él había aprendido a arreglárselas en la vida. Claro, estaba agarrado de Cristo, y eso es lo mejor que nosotros tenemos que hacer en nuestras situaciones, ya sea difíciles, ya sea buenas, cualquiera que sea. Las situaciones que enumera el apóstol Pablo podrían considerarse como los altibajos de la vida, los momentos altos y los momentos bajos, los buenos tiempos y los malos tiempos. Usted que me está escuchando sabe, entiende esta situación que le estoy presentando. El apóstol había experimentado momentos bajos en su vida. La expresión vivir humildemente es traducción de una sola palabra griega. ¿Cuál es esa palabra? Tapeinostai. Se la repito: tapeinostai, que significa recibir una lección de humildad. Miren qué hermoso. Recibir una lección de humildad. Proviene de la misma raíz de la palabra que se traduce por humilló en Filipenses 2.8. ¿Qué dice Filipenses 2.8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses 4:12, la palabra se refiere a la condición humilde de no tener recursos suficientes hasta el punto de depender de otros. El apóstol Pablo se refirió pues a esta situación indeseable con la expresión padecer necesidad. Dio un ejemplo de ella, tener hambre. En otra epístola él escribió, miren lo que dice en 2 Corintios 11:27, he estado en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es probable que usted haya experimentado a lo mejor momentos bajos en su vida también. El apóstol Pablo había aprendido a arreglárselas con los malos días y el texto nos dice cómo lo logró. Pueda que alguien interrumpa diciendo, un momento, Dios ha prometido que Él siempre nos dará para las necesidades de la vida. Miren lo que dice Mateo 6:31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Noten también Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Miren qué hermoso. Ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios pase hambre? El apóstol Pablo era un hijo de Dios, pero él a menudo pasó hambre. Miren lo que dice aquí otra vez, volviendo a 2 Corintios 11:27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Lázaro el mendigo era aprobado por Dios, pero anduvo hambriento. Dice en Lucas 16, versos 20 al 22, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Sí, Dios cuida de nosotros. Más adelante diré más acerca de esta situación. Y a Él pues le preocupa nuestro estómago, pero hermanos, a Él le preocupa más nuestra alma. Amén. Es lo que tenemos que entender. Algunos enseñan hoy que un hijo de Dios fiel jamás se enferma, ni tiene hambre, ni empobrece. Este es un error. Este es una enseñanza falsa, una enseñanza hasta diabólica, se puede decir. Este error del egoísmo haría del apóstol Pablo un infiel, haría del apóstol Pablo un farsante, haría del apóstol Pablo un mentiroso de primera marca, pues en diversos momentos al apóstol le pasaron las tres cosas. Ya lo hemos leído en 2 Corintios 11:27. Y él agregó en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo no solamente tuvo momentos bajos en su vida, también tuvo momentos altos. Y esto fue lo que escribió. Y sé tener abundancia, dice.
y habló de tener abundancia. Algunos conjeturan que el apóstol Pablo provenía de una familia acaudalada y que en algún momento había recibido una herencia, posible o no, pero tal vez se estaba refiriendo sencillamente a momentos cuando la generosidad de los hermanos excedió sus necesidades inmediatas. Por ejemplo, mire el verso 18 del capítulo 4. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Una vez más, el ejemplo del apóstol de tener abundancia tenía que ver con comida. Se refirió a estar saciado. Realmente qué hermoso es cuando uno tiene el estómago lleno, gracias a Dios. Algunos se sorprenderán de que el apóstol Pablo dijo, sé tener abundancia. Me lo imagino objetando, pero todo el mundo sabe cómo tener abundancia. No todo el mundo sabe. Por lo menos no todo el mundo sabe cómo vivir como Dios desea que viva la gente en la abundancia. Yo le digo una cosa, mis hermanos y hermanas, hay muchos peligros en la abundancia, como las hay en la escasez. Mire lo que nos advirtió el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando uno es pobre, el peligro es la desesperación. Cuando uno es rico, el peligro es el orgullo. Miren lo que dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por esta razón, Agur oró diciendo, no me des pobreza ni riquezas, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 30, versos 8 y 9. El apóstol Pablo no permitió que la pobreza le degradara, ni que la prosperidad lo exaltara. Entendía que las situaciones de la vida pueden cambiar de un momento a otro, y que ninguna de estas situaciones determinaba quién era él en realidad. Creía en que él y el Señor podían manejar cualquiera cosa que le sucediera. Así podía decir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sea buena o sea mala. Su aseveración sorprende, de hecho, avergüenza, porque debemos reconocer que nosotros, a veces, no estamos contentos con ciertas situaciones en nuestras vidas, aún cuando son bonancibles, pues es aquí donde se le da rienda suelta al pecado de la codicia, el deseo pues de tener y querer más y más. Termino con lo siguiente, mis estimados hermanos y hermanas. En otra epístola, el apóstol Pablo escribió, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
1 Timoteo 6, 6 al 8. También el autor del libro de Hebreos dijo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, 5. Hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga siempre su bendita palabra y que nos beneficiemos en gran manera de ella. Gracias, Señor, por todo. Oremos. Padre Celestial, dámoste las gracias por este mensaje, por todos los hermanos que lo han escuchado. Sé con cada uno de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.